Bueno, vamos a empezar con el leve curso de medicina basada en evidencia. La idea es estas clases, verlas en los primeros 2 barra 3 meses del año, para que nos den las herramientas para empezar a juntar información, a hacer una búsqueda bibliográfica, a pensar una pregunta científica y de esa forma poder tener las herramientas para poder hacer trabajos de investigación, que durante el tiempo que dure la residencia los vamos a ir presentando en revistas, en congresos, en jornadas, y también les va a servir esto a futuro, bueno, si el día de mañana quieren dedicarse a la investigación o les gusta esto, ya por lo menos tienen un conocimiento muy básico, porque obviamente metodología de la investigación es muy amplia, eh, pero bueno, ya con esto van a tener una base. La idea es ver estas clases todos los días martes. Yo, como verán, las voy a grabar, para que las puedan repasar cuando quieran, pero vamos a tratar de también verlas ahí en la residencia para que, nada, para compartirlas entre todos juntos y para que si van surgiendo dudas las podamos ir charlando. La primera clase, que es la del día de hoy, es Introducción y Fundamentos de la Medicina Basada en Evidencia. Más que nada es para ir viendo de qué sirve esto y de qué se trata. Bueno, empezamos con lo que es el concepto de la medicina basada en evidencia. Es el proceso cuyo objetivo es obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana y así orientar el juicio clínico para la toma de decisiones en salud. Ha de entenderse como la mejor evidencia científica a aquella investigación clínicamente relevante procedente tanto de las ciencias básicas como de las ciencias clínicas de la medicina, que se realiza sobre la exactitud y precisión de las pruebas diagnósticas, incluida la exploración física, sobre el poder de los marcadores pronósticos o sobre la eficacia y seguridad de los regímenes terapéuticos, rehabilitadores y preventivos. Básicamente, a ver, nosotros conocemos un tipo de medicina que es la que está basada en textos, en libros, pero todas esas cosas que los libros informan o lo que venimos estudiando de toda la vida, eh, está basado en algo, ¿sí? Entonces la idea es esa, es ir viendo con el paso del tiempo diferentes estudios que hablen de la experiencia, por ejemplo, en el uso de alguna terapéutica o en el uso de alguna forma de rehabilitación, y que esa evidencia científica sea lo que vaya llevando a a la formulación de nuevas guías, de nuevos protocolos, y que nosotros también podamos hacerlo, ¿sí? Basándonos tanto en nuestra propia evidencia como en evidencias de otros lugares. Bien, la idea es, principalmente, hay algunos conceptos que hay que tener en cuenta antes de la toma de decisiones en la salud, que bueno, nosotros tenemos un modelo de práctica de la medicina, que es esto que ya venimos aprendiendo durante la carrera, que está basado en una evidencia científica, ¿sí? Porque todo pasa por algo. A ver, un antibiótico se usa para determinada patología porque ya se comprobó científicamente que es efectivo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la práctica médica tiene un fundamento científico detrás. Y eso es lo que nos va a ayudar a orientar nuestro juicio clínico y a la toma de decisiones en salud, ¿sí? Cada vez que necesitemos tomar una decisión, sea para lo que sea, no sé, si algo se puede tratar de forma ambulatoria o sí hay que internarlo, si sirve tal antibiótico o tal otro, si es importante expectarlo o iniciar un tratamiento de entrada, si es necesaria la realización de estudios complementarios o no. Todo eso se va basando y va cambiando en el tiempo porque se van evidenciando diferentes experimentos, no experimentos, sino experiencias, que se van publicando y van haciendo que esos protocolos vayan cambiando, ¿sí? Entonces, la idea de la medicina, precisamente, ustedes saben que es una carrera que, si bien uno la estudia varios años de su vida, no termina nunca, porque estas evidencias científicas van cambiando y es importante que nosotros nos vayamos
eh, actualizando, ¿sí? En esos cambios. Bien, los supuestos fundamentales de esto, por un lado tenemos la experiencia, la intuición clínica y el conocimiento fisiopatológico, que son elementos necesarios pero insuficientes para guiar la asistencia médica, ¿sí? Esto es lo que les dije antes, a ver, un médico, por ejemplo, que trabaja hace 30 años en un hospital, va a tener toda la experiencia, porque va a tener experiencia de 30 años, obviamente va a tener una intuición clínica, va a saber distinguir cuando, por ejemplo, algo es broncoobstructivo o restrictivo, y va a tener un conocimiento fisiopatológico de las enfermedades porque es médico y porque ya lo estudió en su momento. Pero si este médico no se sigue actualizando, quizás no termine de guiar o de asistir de forma correcta a ese paciente. Porque puede pasar, por ejemplo, que ese médico de 30 años de experiencia decida para, no sé, para un cuadro broncoobstructivo hacer nebulizaciones con salbutamol, cuando se sabe que ya hace años la indicación para el momento del rescate son los PAP. O que, por ejemplo, no se anime a usar sulfato de magnesio, porque en su experiencia de 30 años atrás, cuando él leyó la medicina, no se usaba y eso es mucho más reciente. Entonces, por eso, si bien uno es médico y tiene los conocimientos, muchas veces eso es insuficiente, ¿sí? Y por otro lado, otro fundamento es que la mejor guía para la asistencia proviene del análisis sistemático de las evidencias científicas publicadas. Y esto es a lo que me estoy refiriendo desde que empezamos la clase, que a nivel mundial siempre hay diferentes publicaciones, hay patologías, por ejemplo, que son más frecuentes en determinada región del mundo, entonces tienen más conocimiento sobre el tratamiento o el diagnóstico de esa patología y quizás en nuestro país o en nuestra provincia sean bastante frecuentes, entonces es importante hacer esta lectura de las publicaciones y ver qué análisis sistemático se va haciendo de las diferentes prácticas. Por ejemplo, todo lo que es, bueno, me baso en mi especialidad, ¿no? Todo lo que es inmunomediado a nivel neurológico, como por ejemplo el Guillain-Barré, que es una patología que ustedes conocen, en lo que es el Oriente, ¿sí? Japón, China, no sé por qué, pero es mucho más frecuente, ¿sí? Debe haber ahí una cuestión epigenética. Eh, entonces, obviamente, los estudios que se hacen en el Oriente eh, están mucho más avanzados, ¿sí? De lo que tenemos en nuestra región. Como por ejemplo, si allá en Europa tienen que leer algo de tuberculosis, seguramente les sirva más algo publicado por nuestra región, que es una patología bastante frecuente de ver, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber buscar eh, estos textos, saber cómo buscarlos, porque hay mucho publicado y hay mucho que no es una publicación científica, ¿sí? Y la base de estas clases es precisamente esa. Primero, aprender a hacer una búsqueda buena, bibliográfica, y después ayudarnos a nosotros generar una publicación, ¿sí? Para el día de mañana. Bueno. Como dice acá, esa es la cantidad de libros que se editan todos los años, ¿sí? Como verán, se editan muchos libros nuevos por año. Ahora, por otro lado, cada 20 segundos se publica un artículo científico, de todo, ¿eh? No solamente de pediatría. Entonces, revisar toda la información de una especialidad va a implicar leer 16 artículos diarios durante 365 días. Entonces, ¿cómo se puede tomar una decisión sobre un diagnóstico o terapéutica basándose en la mejor evidencia posible? A lo que voy con esta diapositiva es que es imposible, no sé si a ustedes les da el tiempo y las ganas, pero básicamente es imposible leer 16 artículos por día, ¿sí? Entonces, es importante esto, hacer una buena orientación de la búsqueda y tratar de buscar un artículo que sea el que mejor evidencia tenga, ¿sí? Bien.
En cuanto a lo que es la medicina basada en la evidencia, hay también algunos principios epistemológicos que hay que tener en cuenta. Por un lado, la práctica de la medicina debe basarse en la mejor evidencia científica disponible. La búsqueda de la verdad se realiza mejor mediante la evaluación de la totalidad de la evidencia y no a partir de la selección de la evidencia que favorece una hipótesis en particular, ¿sí? Esto es importante porque cuando nosotros tomamos alguna decisión, yo no me puedo basar en decir, bueno, a ver, tal antibiótico sirvió, digamos, en una pequeña proporción de gente sirvió. No, eso no es hacer una buena medicina basada en evidencia, ¿sí? Yo tengo que tratar de orientar mi práctica a una totalidad. Si bien es verdad que casi ninguna práctica médica es eficaz en el 100% de los casos, porque la medicina no es una ciencia exacta, tengo que tratar de buscar lo que más eh, fundamento científico tenga, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando, si yo tengo que hacer el diagnóstico de una apendicitis, ustedes, por ahí muchos no hacen guardia externa, muchos de ustedes sí, pero van a ver que muchas veces vienen derivados de otros hospitales con sospecha de apendicitis y con una orden para que en el hospital le hagamos una ecografía abdominal. Y la realidad es que, primero que no hacemos, bueno, eso ya es una cuestión externa, eh, pero la realidad es que tampoco hay un fundamento científico que justifique por completo esa medida, ¿sí? A ver, está bien que es una ecografía, que de última no es un estudio invasivo, que es un estudio de bajo riesgo, no es un estudio caro, pero sí saben que es operador dependiente, entonces muchas veces pueden dar resultados que no son reales, ¿sí? Pero tampoco tiene un fundamento. Entonces yo no puedo decir, ay, bueno, para hacer diagnóstico de apendicitis sí o sí tiene que tener una ecografía. No, ¿sí? La evidencia científica dice que no es necesario. Y de hecho nosotros muchas veces hacemos diagnósticos de apendicitis solamente con la clínica y los exámenes complementarios son, digamos, una forma de apoyar el diagnóstico y nunca necesitamos una ecografía para hacer diagnóstico de certeza. Entonces, a lo que voy es que siempre hay que tratar de buscar eh, dentro de las terapéuticas, los procedimientos, los tratamientos, los diagnósticos, lo que sea, buscar el que tenga mayor fundamento, ¿sí? Ese sería el punto número 2. El 3 dice, la evidencia es necesaria pero no suficiente para la toma de decisiones efectivas, ya que además se deben evaluar las consecuencias de su implementación dentro de un contexto dado. Esto es lo que decimos siempre, chicos, ¿sí? Si bien están los protocolos y las guías y todo es color de rosa, a veces llevarlo a la realidad es muy difícil. Pasa, por ejemplo, el tema de la alimentación complementaria, ¿sí? Que ahora está todo esto, eh, esta nueva moda del baby led weaning, no sé si lo escucharon hablar, ya seguramente vamos a tener clase de eso, que nada, se vio que a futuro, cuando los chicos crecen, chicos que se alimentaron durante su primera infancia con esta forma de alimentación, se vuelven chicos con una alimentación más amplia, que son menos mañosos con las comidas. Bueno, tiene bastantes fundamentos científicos. Ahora, la realidad es que después hay madres en sus casas que no tienen tiempo, que tienen 10 chicos, que tienen que salir a trabajar y buscan la forma de hacerlo más práctico, ¿sí? Entonces, uno tampoco se puede enfocar solamente en lo que está publicado, sino también hay que llevarlo a la realidad, tanto del paciente como de la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que para las convulsiones el lorazepam es más efectivo que el diazepam, porque no es que es más efectivo, sino que tiene menos efecto adverso. Y sí, está divina la publicación, pero nosotros en el hospital no tenemos. Entonces nosotros tenemos que usar diazepam, ¿sí? Entonces, este principio, el tercer principio epistemológico, no habla solamente de la realidad del paciente, sino de nosotros, la realidad de nuestro medio. Y por último, la toma de decisiones requiere la consideración de los valores y preferencia de los pacientes. Eso siempre, ¿sí?
A ver, en nuestro caso que tratamos con chicos, acá sería las preferencias de los padres. Uno le puede recomendar, yo a los padres siempre les hablo del baby led weaning, volviendo al mismo ejemplo, pero después les digo, a ver, esto depende de ustedes. Si ustedes tienen tiempo, si ustedes lo quieren hacer, si no, no pasa nada, ¿sí? Pasa mucho con el colecho en nuestro medio también. Ustedes saben que el colecho está bastante discutido, ¿sí? Bueno, por los accidentes que puede ocurrir cuando una madre hace colecho, pero también hay muchos casos que tenemos pacientes que ni siquiera tienen cuna y no tienen otra cama. Entonces nosotros no podemos basarnos solamente en lo que está publicado, sino que hay que adecuar esa, ese conocimiento científico a la situación del paciente. Y también darle a elegir, porque hay madres que te dicen, sí, mira, está todo bien, yo tengo la cuna, pero yo quiero que el bebé duerma conmigo. Bueno, está bien, vos querés que duerma con vos, pero tenés que saber esto y esto, que puede pasar esto y esto, y cómo hacer para evitarlo, ¿sí? Que sí o sí el nene duerma boca arriba, que no haya almohadas alrededor de él, no taparlo con mucho abrigo, ¿sí? Adecuar la elección de los padres a eh, lo más posible, ¿sí? Y también darles las, digamos, los problemas que pueden surgir si no hacen lo que uno les sugiere, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las vacunas. Uno como médico siempre va a militar las vacunas, supongo y quiero creer, pero hay padres que te pueden decir, no, yo no lo quiero vacunar. Entonces está bien, uno lo tiene que respetar, pero sí tiene que aclararle, bueno, está bien, vos no lo querés vacunar, pero mirá que puede pasar esto y esto, porque el conocimiento y la información hay que darla toda, ¿sí? Y una persona solamente puede tomar una decisión cuando tiene toda la información, si no, no se puede. Bueno, hay algunas características que tiene que tener el conocimiento científico, que son todas las que están ahí en el recuadro de color celeste. Tiene que ser verificable, objetivo, metódico, sistemático, explicativo, predictivo y generalizable. Vamos a ver qué es cada uno. Verificable porque puede ser comprobado por otros. Objetivo porque las conclusiones obtenidas están basadas en hechos que fueron observados, medidos y analizados, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran tener, ¿sí? Esto es básicamente dejar la subjetividad de lado. Metódico porque se basa en la aplicación de una serie de pasos y procedimientos técnicos. Sistemático porque está constituido por conocimientos que se relacionan y complementan y no son ideas aisladas. Explicativo porque busca el porqué de los fenómenos. Predictivo con base en argumentos válidos. Puede hacer proyecciones o prever la recurrencia de determinados fenómenos. Y generalizable porque establece leyes científicas que pueden ser extensivas a una población. Estas son todas las características del conocimiento científico. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo la medicina basada en evidencia? Bueno, acá hay varios pasos, ¿sí? Que es lo que más quiero que apuntemos en esta clase. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, ¿sí? Ante diferentes escenarios clínicos en los cuales el profesional debe tomar una decisión, pueden surgir problemas o necesidad de información. El problema podrá estar vinculado con hallazgos clínicos, etiología de enfermedades, diagnósticos, pronósticos, tratamiento, prevención, lo que sea, básicamente, y va a dar origen a diversos tipos de preguntas, ¿sí? Entonces ahí pasamos al segundo paso, que es la formulación de la pregunta. Esa pregunta debe responder al problema que me surge en el primer paso y ser susceptible de respuesta, ¿sí? O sea, yo no puedo preguntar algo que no tenga una respuesta, ¿sí? Tiene que ser algo factible de responder. Después todo esto igual vamos a ir aplicando algunos ejemplos, lo vamos a ir pensando, como para que vean bien cómo llevar paso a paso esto. Bueno, una vez que yo tengo la pregunta, hacemos el paso 3, que es la búsqueda bibliográfica. O sea, yo tengo que buscar bibliografía para poder responder mi pregunta y poder así resolver el problema que me surgió, ¿sí? El proceso de búsqueda tiene como objetivo entonces localizar las mejores evidencias publicadas que permitan responder a la pregunta planteada.
Esto implica una búsqueda en bases de datos bibliográficos, revistas científicas, literatura secundaria o terciaria. ¿A qué apunta esto? A que la bibliografía no es ir al Nelson, ir al, no sé, al Guyton. Hay cosas que sí, porque hay cosas que no van a cambiar nunca. La anatomía, la fisiopatología, eh, la biofísica. Pero bueno, en lo que respecta a lo puramente clínico, a los avances de diagnósticos, terapéuticos, yo no puedo ir a un libro, ¿sí? A veces el libro es lo que uno tiene primero a mano, pero lo que tenemos que tratar de apuntar como médicos a futuro es esto, es que los libros ya, no quiero decir no sirven porque queda mal, pero ya no alcanzan, ¿sí? Hay mucho, después de la última publicación del Nelson, hay mucho que está mucho más avanzado. Entonces tenemos que apuntar a poder buscar eso, ¿sí? En cuarto lugar, valoración y evaluación crítica de la evidencia, que consiste en determinar su validez y utilidad para nuestra necesidad. O sea, una vez que yo ya busqué toda la bibliografía, bueno, determinar si es válida y si me es útil para responder esa pregunta. En quinto lugar, aplicación de las conclusiones a nuestra práctica, que es fundamental para tener en consideración los riesgos y beneficios, las expectativas y preferencias de los pacientes, ¿sí? O sea, esto básicamente es, yo una vez que leí todo, hice una búsqueda bibliográfica, la leí, me quedé con lo que para mí tenía más validez y utilidad, y al momento de querer aplicarlo, voy a tener que considerar en mi paciente los riesgos y beneficios que puede tener, las expectativas que yo voy a tener en cuanto a la aplicación de esta evidencia y obviamente la preferencia de los pacientes o sus padres en este caso, ¿sí? Y por último, evaluación de las decisiones tomadas. Siempre lo ideal es, una vez que yo ya tomé la decisión, ya apliqué la terapéutica, después hacer una retroalimentación, ¿sí? Y ver si me fue eficaz o no. Entonces, la práctica de la medicina basada en evidencia requiere de formación y habilidades específicas que deben actualizarse constantemente, de la misma forma que el conocimiento. Está claro que la evidencia no es el único criterio en la toma de decisiones, pero sí existe, debe ser la base sobre la que se fundamente. Bueno, acá hay algunas cositas como para resumir todo esto, ¿sí? Por un lado está prohibido aceptar a ciegas decisiones empíricas tradicionales, ¿sí? Eh, yo le puse un prohibido, pero bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes logren. O sea, ustedes no tienen que aceptar algo que, bueno, tradicionalmente se hace así y punto. No, todo esto surge, chicos, más que nada de la intriga, de la duda, de, che, ¿y por qué? Porque si ustedes no tienen intriga, no les genera duda lo que hacen, entonces no van a llegar a esto, a hacer búsquedas bibliográficas. Y cuando ustedes tienen una publicación, o mejor dicho, varias publicaciones que fundamenten algo que ustedes quieren hacer, después nadie se los va a poder criticar, ¿sí? Y si no funciona, o no sé, o pasa algo, lo que sea, lo que hicieron tiene fundamento científico. Entonces nadie les va a poder decir nada, ¿sí? Dejen de aceptar a ciegas lo que les dicen y sean más intrigantes, por decir de alguna forma. Por otro lado, la pared esa que dice abajo, no todos quieren abandonar la práctica médica tradicional. Bueno, este es un problema, ¿sí? Esto pasa más que nada con los médicos que tienen muchos años de medicina, que están acostumbrados a una cosa y por más que uno venga con guías y, che, mirá que está publicado esto, bueno, sí, sí, nene, anda y seguí tu ruta. Bueno, también pasa, nos pasa a todos, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay gente joven atrás nuestro que va a venir con ganas de informarse, de leer, de actualizarse, y es bueno, nada, es bueno escucharlos por lo menos, ¿sí? Si yo después no lo quiero aplicar porque no me siento segura, bueno, problema mío.
pero por lo menos escucharlos es bueno, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, de que va a haber muchos médicos que no quieren abandonar esa práctica tradicional. A ver, ustedes van a ver que muchas veces a las diarreas vienen medicadas con antibiótico, por ejemplo, algo que no se usa más, que a las gastroenteritis les indican 7-Up sin gas, qué sé yo, no sé, van a ver cosas muy atroces. Y muchas vienen de estos médicos que nada, leyeron hace 10.000 años un libro y no tocaron nunca más nada. Y bueno, nada, no los podemos criticar, pero la idea es que no lleguemos a ser como ellos, ¿sí? Y la única que le puse el tilde, evidencia más actualizada para la resolución de casos clínicos, que esto es lo que queremos apuntar, ¿sí? Tratar de resolver todo con la evidencia más actual. En la actualidad se considera que la vida media del conocimiento médico es de solo 5 años y que quien no se actualiza quedaría arraigado en los conocimientos adquiridos. Esto me pareció súper importante, por eso lo puse en color, ¿sí? O sea, todo lo que sabemos en 5 años básicamente ya no sirve más. Sí sirve, pero ya queda viejo, ya es conocimiento viejo. Entonces, es importante seguir leyendo y seguir buscando. La manera de actualizar esos conocimientos, perdón, se da a través del análisis crítico de la literatura médica. Para ello es necesario conocer los aspectos básicos de la metodología de la investigación. Quien se guía por los principios de la metodología tiene la ventaja de no ligarse a determinadas conductas médicas y por lo tanto posee mayor ductilidad para aceptar los cambios en su práctica asistencial. Esto es lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Nosotros tenemos que basarnos siempre en la metodología y la investigación. Entonces, ¿a qué queremos apuntar para tener una mejor eficiencia en la práctica médica? A todo lo que nos vaya a dar nuestra experiencia, porque nuestra experiencia es importante, ¿sí? Y a eso sumarle la medicina basada en la evidencia. Que por un lado va a haber evidencia externa, ¿sí? Que son todas las publicaciones, bla, bla, y evidencia interna. La evidencia externa es la mejor evidencia científica. Sin el mejor conocimiento actual, se correría el riesgo de quedar rápidamente desactualizados eh, en detrimento del paciente, ¿sí? Y la evidencia interna, que es la experiencia práctica individual de cada médico, sin esta evidencia, la práctica diaria podría estar tiranizada por la evidencia científica, dando como resultado la inaplicabilidad a un paciente en particular. Entonces, esto es básicamente lo que venimos diciendo. Nosotros tenemos que tener fundamentos científicos, tenemos que hacer búsquedas bibliográficas, tenemos que actualizarnos, tenemos que eso, ver cómo lo podemos aplicar en nuestro medio y tenemos que también basarnos en nuestra propia experiencia, ¿sí? Todo esto tiene que ser un conjunto. La medicina basada en evidencia permite desarrollar guías con recomendaciones realizadas de forma sistemática y basadas en la mejor evidencia científica disponible, cuyo propósito es facilitar al equipo de salud, a las personas y a sus cuidadores la toma de decisiones sobre su asistencia sanitaria. La medicina basada en evidencia es un intento de dar respuesta a esta nueva situación, fundamentalmente a través de 3 estrategias: el aprendizaje de su metodología, la búsqueda y aplicación de los resúmenes e información científica recopilada por otros, y la aceptación de protocolos y guías desarrolladas por terceros. Esto es más de lo mismo. Bueno, y esta clase estuvo basada en, bueno, en esta bibliografía, ¿sí? Que si la quieren buscar está disponible en internet. Y nada más. Eso sería la clase introductoria de medicina basada en la evidencia. Nada, son pocas clases, la verdad que ahora no recuerdo cuántas, pero creo que son entre 8 y 11. Yo las voy a ir grabando y las voy a ir subiendo, pero como les dije antes, la idea es que también las podamos ver ahí en la Resi para charlarlas e ir pensándolas. Y ya con las primeras clases vamos a poder empezar a aplicar esto de la búsqueda bibliográfica y de a poquito van a ir viendo cómo, nada, cómo nuestro conocimiento va cambiando, ¿sí? La idea es esa. Y bueno, una vez que terminemos con todas estas clases, nos vamos a dividir en grupos, que eso después lo vamos a hablar bien, para buscar alguna temática que nos interese a cada grupo y poder hacer un buen trabajo de investigación, ¿sí?
que eso va a llevar tiempo, obviamente, porque a las apuradas no va a salir bien, pero por lo menos van a tener la base para poder hacerlo de la forma más adecuada. Así que bueno, terminamos con esta primera clase. Cualquier duda me escriben, me avisan y nada, lo vamos charlando. Les mando un saludo.